Buenas tardes. De nuevo, gracias a todos por venir. Acaban de decirme que empezamos a saludo también a la gente que está siguiendo en directo. Eh, Hemos presentado, vamos a presentar sucintamente un poco a la gente que conformamos la mesa. Hideki, que es digamos, un grande de la cocina japonesa, estrella Michelin desde hace muchos años. No voy a extender porque me imagino que todo el mundo ya conoce quién es Hideki. No menos conocido es Yoshi, o algo menos porque es más joven. No creo, no creo. Joven a Yoshi, el restaurante caído. Igualmente, y más aquí, jugando en casa, Ulises, aquí en Valencia, desde hace 25 años que nos ha estado agasajando con cocina de verdad japonesa, ¿no? Desde Tastet, que era antes de Tastet, y luego ha seguido abriendo diferentes restaurantes y siendo un poco el maestro y escuela su casa, la mayoría de otros restaurantes japoneses que hay en España. Y Pau Galomar, Pau Galomar es una persona, un reconocido eh, conocedor del mundo del sake, ya más allá de España en sí mismo, aparte de que no me voy a extender en sus currículos porque estaríamos aquí toda la tarde, ¿no? Ha sido coordinador de la cocina japonesa en una difusión, etcétera, etcétera. Sin más dilaciones y para hacerlo breve y rápido, la primera pregunta que querría un poco que compartieran las diferentes versiones que querría hacerles es, ¿qué es lo que siente, cómo ve cuando llega un japonés a España? ¿Cuál es el choque en cuanto a la cultura y la gastronomía que ve, que observa? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se siente? Hideki. Bueno, cocina español, cocina japonés, ¿no? O sea, hablamos, a ver, a mí, bueno, ya llevo aquí a más de 20 años, o sea, desde el año 97, ¿no? Y de verdad que para mí, empezando aquí la cocina, sigue, bueno, español, ¿no? O sea, tan simple, pero productos, la calidad, ¿no? Pero ese parecido como igual cocina japonesa de mi país, Japón, siempre se, ¿sabes? Tratamos la calidad de productos, ¿no? O sea, o sea, sobre todo saborear productos, poco condimentos. O sea, Soy yo. bueno. Bueno, final, ¿sabe? O sea, saborear el sabor de productos. A mí lo que me da sensación de, o sea, países España, Japón, muy similares, o sea. Yo al principio estaba llegando en Málaga y claro, Málaga también me gusta mucho, pero yo, claro, al principio en Málaga es que, claro, Málaga hay mucho pescado, pero hay mucho frito, ¿no? Y, pero bueno, porque yo estaba buscando lugares para vivir, o sea, para trabajar en España, pero bueno, en Valencia, porque en paella, a mí, mi favorito es paella, ¿sabes? Favorito, más que sushi, ¿sabes? Por eso cuando vivía en Valencia, wow, para mí segundo vida es que tengo que vivir en Valencia, ¿sabes? Por eso, claro, es que a mí, porque mi trabajo es el sushi, pero mi vida es paella, ¿sabes? Paella es muy importante, ¿sabes? Claro, yo sushi, ¿sabes? Normalmente para trabajar, pero no como todos los días y no como todas las semanas, pero paella, por lo menos una semana, 2 veces he comido paella, ¿eh? Mariano come juntos, ¿no? Sí, paella de mañana también. Mariano también, ¿no? Sí, Vamos, ¿no? por eso, ¿sabes? Para mí es importante, ¿sabes? Sí. Mañana tienes. Sí, sí. Clarinete, claro. ¿Cómo no? Sí, pero ¿se me oye? Vale. Hemos oído una primera versión, que ha sido escueta, que lo mismo luego profundizamos un poco, de lo que unos japoneses observan cuando llegan a España. En cuanto a ese choque, ha sido más bien gastronómico, no tanto cultural. Vamos a ver si arrancamos un poquito más de información a través de los españoles que han vivido durante años en Japón y cuál sería esa misma percepción, pero a la inversa, de un español cuando llega de golpe y se encuentra con un país tan lejano y con un mundo aparentemente tan distinto como es Japón. Bueno, Pablo. Bueno, en este caso Pablo y yo casi, bueno, coincidimos en Japón. La primera vez que estuve en Japón, estamos hablando hace más de pues, unos 30 años, estamos hablando. Y bueno, coincidí con aquí con mi amigo Pablo
Y bueno, estamos hablando de mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de una época que ni siquiera la cocina japonesa era conocida aquí, muy poco conocida. Entonces, puntos de referencia, pocos. O sea, nosotros llegamos a Japón sin ningún tipo de referencia y claro, nos encontramos con una cultura gastronómica increíble. Es decir, se acercaba mucho a lo que nosotros teníamos, es decir, como antes ha comentado Hideki, producto. Es decir, el trato del producto, cómo se trabajaba el producto, o sea, el cuidado que se le daba al producto, o sea, cómo se elaboraba, cómo se elegía. O sea, eso era como una religión. Entonces, para mí personalmente, cuando llego a Japón, lo que más me impresiona es que llegar allí y decir, ir a los sitios, y a cualquier sitio que iba, me parecía todo que estaba buenísimo. Es decir, y una de las cosas muy importantes, que creo que es una que va un poco con nuestra cultura, es que yo llego allí y claro, yo vengo de una cultura gastronómica importante. Nosotros que estamos aquí, cultura gastronómica mediterránea. Es decir, tenemos ya un nivel gastronómico. Pues llego a Japón y claro, lo típico que dices, me va a sorprender, me sorprendieron muchas cosas, pero a la vez la comida era muy grata para mí. Es decir, no rechazaba nada. Es decir, cuando viaja uno a otro país como es Japón, lo primero que piensa es que es todo muy diferente, es todo, voy a tener problemas con la comida porque esto pues lo elaboran de una manera, de otra. No, al revés. O sea, era todo yo era como una esponja, todo lo asimilaba y me parecía, como eran sabores, iba a decir, no eran sabores tan penetrantes, eran sabores intensos, pero a la vez muy sabrosos. Entonces era muy fácil de asimilar. En mi caso, yo no tuve en ningún momento ningún problema con la cocina japonesa. Me parece desde un principio una cocina bastante interesante para lo que sea para mi gusto. Bueno, suscribo lo que dice Ulises y quizás os diría que hoy en día ir a Japón es bastante sencillo, está muy lejos, pero es accesible. Pero imaginaros nosotros dos allí, que al principio luego aprendimos japonés, pero sin hablar, no había Google, no había nada para encontrar los sitios, entonces era una aventura cada día, ¿no? Ir a un restaurante se convertía en una aventura, pero una grata aventura, porque acababas en cualquier sitio y comías muy bien. Y lo que ha dicho Ulises, la pulcritud, la selección de la temporalidad también muy importante, y me hizo volver de Japón. Y la verdad que regresar a España fue una decepción. Y os cuento por qué. Porque en un país, que lo hemos comentado, que tiene estas frutas, estas verduras, este pescado magnífico, estas carnes, me daba la sensación que la gente no apreciaba eso, no lo trataba bien. Unas buenas fabas, yo qué sé, el pescado, el trato, una cosa es pescarlo, pero luego mantenerlo, eh, darlo o ponerlo en un mercado, por ejemplo, en el puesto, tenerlo todo bien limpio, que te apetezca comprar, que te apetezca comer, es algo que cuando regresé me volvió a chocar de manera negativa, porque claro, allí todo está súper bien hecho y regresar fue un shock. Gracias a Dios y gracias a muchos de vosotros, con los grandes cocineros que hemos tenido en este país, pues ahora el cambio es brutal y ahora estamos un poco a la par en ese sentido y me alegro mucho de ello, pero realmente hace esos 20, 30 años era bastante diferente el trato que teníamos hacia el producto. Eh, dicho lo, o sea, después de oírles a ellos, es decir, sí que completar un poco este punto, del caso vuestro, cuando venís de un país tan ordenado como es Japón, ¿qué veis cuando aquí la gente se cuela para coger el autobús? Es decir, ¿cómo veis eso? Pero bueno, sí, llevamos más de 20 años, ¿no? De verdad que, bueno, Pablo que decía, ¿no? De verdad que no había internet, ¿no? Es que este país todo está parado, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? En general, hace más de 20 años, ¿dónde vamos? No había navegación, nada, o sea, tiene que coger la mapa, ¿no? Abrir la mapa y dónde. Y mi mujer estaba al lado y, ¿ahora dónde está? ¿Qué puede haber pasado? Mira la mapa para aquí, o sea, era como copiloto para ir, ¿no? O sea, cocina también igual, poca información.
Y solo palabra de contacto, como por ejemplo Yoshi, ¿no? De, ¿qué, dónde vas a comprar mercado? ¿Dónde mejor? No sé, un tío se compra de ese tío mejor y muy a manual, pero hoy en día con Google o igual por internet, ¿no? O sea, que te costó bastante. Costado bastante. Sí, Claro, sí. antes muy complicado, claro. Ahora hay todo desde internet y Google, lo que sea. Teléfono ya. Sí, teléfono y vale, y cuando, si necesitas algo de receta, enseguida puedes buscarlo. Pero antes no, antes, claro, necesita experiencia, no sé qué. Es que Habrá muy como fan- proveedor sí. también. Este pescado va a usar sashimi. ¿Qué es sashimi, no? Como sashimi. Claro, claro. Sashimi, comer crudo, ¿sabes? Como, era muy, muy, muy complicado de tema explicar. Gente no entendía, ¿no? Comer pescado crudo, no. Así, por eso, tema, bueno, pasamos de 20 años. Hoy en día todo el mundo conoce el nombre de palabra japonés cocina, o sea, el sushi, sashimi o tempura o hasta de manga, no sé, ¿no? O sea, todo. ¿No? Y hoy creo que para viajar a Japón también mucho español también ya conocen más profundizando las todo temas. Y Vamos a ello. Sí. Vamos a ello. Vamos a empezar a hablar ya más de lo que es el tema, que es Sí. lo que es gastronomía. sí. Hideki tiene un libro, que es un libro muy recomendable. Bueno, hoy también, ¿ah? Sí, señor que sí. Yo he venido de traer de Barcelona, casual de que mi fan ha traído mi libro. Tenía que haberlo traído, le pedí que lo traje. Yo tuve uno que desapareció, porque tuvimos que lo lugar. Sí. Tenía que haberlo traído, no lo ha traído, y menos Ya. mal que ha tenido el detalle de una persona que quería que se lo firmara de dejarnos el libro. Sí. Ese libro es un libro muy interesante, o sea, yo leí más de la mitad de él, entonces obviamente no lo vamos a recorrer entero, pero sí es un recorrido muy, muy bonito de cómo un japonés, cuando se ubica en el Mediterráneo, Sí. cómo va adaptando sin perder la pureza japonesa a el Mediterráneo. Ujú. Cuéntanos un poco. Bueno, aquí yo creo que para empezar, yo creo que he comentado paradigma de la manzana, que decía empezar dónde voy yo, ¿no? Es que a mí, llegar de España año 97, primero viaje ha ido a Cádiz. Entró un bar de comer, bueno, era novia, ahora mi mujer está aquí, ¿no? Entró, había otra amiga, ¿no? Entró al bar, había pedido menú del día y postre, ¿qué hacemos, no? Poco ha entendido castellano y hay una fran, manzana y naranja, no sé qué, ¿no? O helado. Yo he dicho, pedido manzana. A ver, ¿cómo van a venir? Había un plato y manzana entero y un cuchillo ahí. ¡Wow! ¿Cómo? Nivel, ¿no? Nivel, ¿no? O sea, Dentro algo de llenar. o sea que yo mismo operar y cortar. ¿Qué puede hacer mi... O sea, esa es una creatividad, para mí que una creatividad, ¿no? Nunca he visto. O sea, que puede ser un pescado de caballa, amprado y tú mismo cortas y... No, no puedes, ¿sabes? Pero casi, casi para mí, ¿no? Pero, entonces, expresión para mí, ¿qué es gastronomía, no? Cada país, una cultura normal, cada país, ¿eh? Pero para Japón es imposible, ¿no? O sea, que compro un súper, ponen plato y toma. ¿No? Pero para mí, ¡wow! ¿No? O sea, España... O sea, para mí, ¿cómo? ¿Dónde empezamos de gastronomía? Dormizaje en España, ¿eh? No, ¿verdad? Cuando viste una manzana con un... Es que mi país, bueno, comparamos con Japón, no ocurría jamás, ¿no? Por mí no operado, con un pincho de palillo, Claro, ha sido con el corte simétrico, perfecto, algo así. todo preparado. No, no viene hoy entero, ¡guau! Salvaje. No, no, pero para mí, final, me ha como haciendo una influencia de aquí se puede vivir, ¿eh? O sea, a mí me gusta, no. No, verdad, por eso sí ya vivo aquí más de años, 20 años, ¿no? Porque tu cocina, al final, o sea, yo he estado en tu casa, Hideki tiene Koishunka, que es un restaurante súper emblemático, el primer estrella japonés puro japonés que hubo en España. Aparte tiene otros, ¿no? Ya, sí, parece, sí. Una variante de nombres que no me acuerdo, que hubo Sí. Koi, una... Barkoi, no sé. Shunkai, Majide, Kakoi, sí, sí, varios tengo. Bueno, al final, gracias por el equipo también. No, pero por el final, porque podía ampliar, ¿verdad? Que al final, buenos equipos, buena persona. Mi pregunta sería, estando en tu casa principal, ¿no? En Koishunka, Sí, yo me planteaba, ¿no? Y después de, no hacía mucho que había estado en Japón, sí. me planteaba, ¿cuáles de esos platos, es decir, los tomaría igual en Japón y cuáles no? No, de Japón aquí, ¿no? O sea, ¿no? Sí, entre tu casa y si nos hubiéramos ido juntos a, me da igual, a Tokio, a Ya. donde fuere. Es que, a ver, ¿verdad que O sea, ¿qué connotaciones
tú, manteniendo el turismo japonés, Sí. tienes que recurrir a la cocina mediterránea, que luego hablaremos parecido con Yoshi. Sí, porque, claro, porque yo he hecho libros también de como Japón mediterráneo, ¿no? Sí. De verdad, a ver, yo digo que la cultura, la gastronomía japonesa de verdad en Japón, traer aquí a la verdad misma versión, le cuesta mucho de entender, por lo que he dicho como paradigma de manzana igual, ¿sabes? Como aquí existe manzana, Japón no existe manzana así directo, ¿sabes? Como otro concepto, ¿no? O sea, es que una cosa sabor muy interesante, pero sabor está sabroso, es diferente, ¿no? Como primero es que vosotros que va a ir a Japón, ¿no? O estaba Japón, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Como primera de conocer o ver, ¿no? Oh, manzana, 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 como todo los días así, ¿no? Nuevo manzana, otra manzana. Yo también así, ¿no? Todo cuando venía así, ¿no? Pero claro, si yo hago aquí en España un plato, la manzana o cocina japonesa, gente no entiende. Encima tengo que cobrar, gente va a enfadar, ¿no? Entonces, algo tiene que tocar, versión. Si hubiera yo hecho un negocio en Valencia, tengo que ser una valenciano. Si está de Barcelona, tiene que ser un catalán o Madrid, ¿sabes? Cada hay un lugar, cultura que deben conocer y forma o cultura o gusto, ¿no? Como, bueno, es siempre lucha, ¿no? Lucha de lugar, ¿no? O sea, orgulloso. Entonces, eh, aunque sea en Japón existe sopa de miso, cada lugar hay distinto color de sopa de miso, depende, buscamos de caldo de fondo diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es más auténtico? Mira, cada su lugar de orgulloso de gusto y yo, por eso al final, a mí mi cocina está haciendo casi sabor de igual como sabor de mi maestro, pero al final, delante del cliente que se coma, puro bien contento, ¿no? O sea, Y una última pregunta antes de sí, darle paso a Yoshi. sí. ¿Cuál sería si tuvieras que definir, si no uno, no más de tres, platos como tus platos estrellas, con los cuales tú te sientes más identificado? Idéntico de ¿Cuáles aquí serían? España, ¿no? Sí, aquí en Bueno, Luca. a ver, Yoshi. pero entonces se pasa a él también igual, ¿eh? Pero Luego se lo pregunto a él también. no, pero verdad que único que no está modificado nada, la técnica y condimento igual, es sushi, único que no está tocado nada, receta y forma. Estoy haciendo igual que Japón que está haciendo sushi yo, está haciendo mi casa. Eso es lo que único que sin tocar, gente Doy, está doy fe. flipando. O sea, come, wow, buenísimo. Bueno, hoy en día cualquier sitio, hasta supermercado vende sushi, ¿no? O sea, ¿no? Y o sea, en casa, un niño que come, ¿qué come más? Pizza o sushi. Sushi, ¿no? Pero esa receta, único que yo no estoy cambiando nada. Por eso estoy De sushi nos va a hablar aquí, Yoshi. por eso sí, ahora yo Entonces, sí, por eso te señalaba, ¿no? Porque eres un ojo del sushi, Bueno, conocedor. Entonces, es interesante, ¿no? Que nos documentes, que nos formen en cuanto a la diferencia realmente de lo que sería el sushi, el omae, del sushi habitual que hay por ahí, ¿no? La mipretia, esos vinagres. Cuéntanos. Bueno, aquí, bueno, sushi de España, de momento, de momento casi 98% como para mí sushi de americano, sushi americano. Mucho salsa, mucho mayonesa, eso no es sushi de auténtica de sushi. Claro, Sergio también está viajando a Japón, ¿no? Estamos comiendo y claro, es que para mí importante, aquí falta una auténtica de sushi, ¿vale? Al revés, en Japón también una paella valenciana, conejo y pollo, ¿no? Pero Japón, paella valenciana, pimiento rojo, mejillón, eso no puede ser. Pero, ¿sabes? Japoneses, no, a mí me gusta mucho paella valenciana con mejillón. No. Pero mucha gente no sabe todavía, japoneses, de paella de verdad. Aquí tampoco gente que todavía no sabe de sushi de auténtica. Pero bueno, sushi de auténtica es que estaba hablando con Hideki, por ejemplo, aquí siempre hay receta, ¿no? Para hacer comida, ¿no? Receta, pero nosotros siempre no hay receta. No hay receta. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, para cocer para arroz, ¿no? Arroz de sushi, pero depende del arroz de sushi. Arroz de este año, arroz de un año anterior, diferente de agua, ¿no? Porque arroz nueva siempre tiene mucho agua, ¿no? Un año anterior menos agua, ¿no? Entonces siempre para hacer de arroz de sushi, siempre hoy temperatura, mucha humedad, entonces menos agua. Y hoy aire muy seco, más agua. Es que no hay receta, pero casi todo el día hay que mirar humedad y arroz de cuándo
Y ¿sabes? Siempre para hacer sushi también hay que controlar el tema de la agua. Y agua también muy importante en Japón, agua muy blanda. Aquí un poco agua muy dura. Entonces nosotros siempre haciendo agua un día anterior con carbón, se llama binchotan, de carbón japonés. Y además, para carbón japonés, y eso chupa mucho. Absorbe el agua. Sí. Absorbe el Y agua. además, con agua un día anterior, preparado para hacer arroz de sushi. Eso es que, pero aquí en el restaurante japoneses de casi todos, es que arroz le da igual, ¿sabes? Yo pienso casi arroz de chino, lo que sea, ¿sabes? Arroz barato, yo pienso, ¿sabes? Pero muy importante, nosotros, muy importante, más que pescado es arroz, ¿no, Hideki? Sí. Y además el vinagre también, y auténtica de vinagre es normalmente vinagre rojo, ¿sabes? Japón antiguamente, al principio, estaba utilizando vinagre de arroz, no. Y vinagre rojo, una como de pausa, Sake. sí. Es el de sake. Y saqué como saqué fermentado, y posee saqué fermentado, y normalmente va 5 o 6 años, está madurado, pero para mí, en mi restaurante, está utilizando solo de sushi de atún, porque en el vinagre rojo tiene mucho aroma, aroma muy fuerte. ¿Sabes? Entonces, otro pescado blanco se pelea, porque es demasiado fuerte. Sí. Por eso yo estoy utilizando en mi restaurante plato de atún y vinagre rojo. Y otro de vinagre de arroz. ¿Sabes? Es que vinagre también, ¿sabes? Parece tontería, pero muy, muy importante. ¿Sabes? Sí. Ujú. Y luego, o sea, el nombre del sushi, Akazu, pues, sí. sushi, la historia del sushi al final pensamos que es algo que tiene muchísimos años, pero realmente es relativamente, entre comillas, reciente, ¿no? Ujú, Final de la era Edo, ujú. ¿no? Hablamos de 1830 o así, Sí. que nace en Edo, Ujú. ¿no? Y el nombre de... Sí, Edo es normalmente, Edo eso significa como donde está cerca de Tokio, hay una mar, se llama, antiguamente estaba diciendo, se llama Edo. ¿Vale? Y toda gente está escogiendo desde pescado, en Edo es ¿cómo se dice? Estás cogiendo todo de la bahía. La bahía. Sí, sí, eso se llama Edo, pero antiguamente Edo, de sushi auténtica de Edo, es de nigiri, es muy grande, como así. Súper grande. Porque antiguamente sushi es como una fast food, ¿sabes? Como Burger King. Gente que con a calle como street food y come una nigiri, pero, ¿sabes? Se llena, ¿no? Enseguida, ¿no? Eso, pero antiguamente eso. Pero ahora últimamente está un poco cambiando para disfrutar, ¿sabes? Para muchos pescados. Entonces ahora una nigiri, más o menos un nigiri de arroz normal de 13, 14 gramos, más o menos. Antiguamente, 50 gramos por ahí, ¿sabes? Es muy grande, ¿eh? Que porque la comida al final era la comida más recurrente, Sí, comía sí. todo el mundo para alimentarse. Sí. No era... eh, luego volvemos y seguimos hablando de temas de Japón, pero hay un tema que es muy interesante, que llama la atención, y es que estando tan lejos, es decir, las bases de nuestras dietas, con algunos, hay algunos elementos que nos diferencian, pero las bases fundamentales son las mismas en la cocina mediterránea que en la cocina japonesa. Y curiosamente, los puntos azules, es decir, los lugares donde las personas son más longevas en el mundo, coincide que son también en Japón y en el Mediterráneo. Ese tema es un tema que a Ulises le gusta y que mejor que nadie que nos cuente él el resumen que acabo de... Bueno, como ya sabéis, y creo que es un poco, bueno, todo el mundo lo sabe, el país donde hay más longevidad es en Japón. Y no es solo porque sea en Japón y por donde esté ubicado, sino por el tipo de vida que llevan, ¿no? En Japón le llaman Ikigai, ¿no? Que es una manera de vivir. Es como decir, disfruta la vida, vive la vida y, bueno, y sé parte de esa vida, haz esa vida de la mejor manera posible. Entonces, una manera que lo que te hace, se supone, es que tener más longevidad. Pero claro, eso también viene un poco con el tema de la alimentación, que es muy importante. De hecho, bueno, la zona geográfica del mundo donde las personas son más longevas, en el sur del Japón, en Okinawa. Pero bueno, hay varios factores, ¿no? No solo el tema de la comida, sino el buen vivir. Actividad física La también. actividad, el buen vivir, bueno. También es una cosa que un poco va un poco
choca con un poco la cultura japonesa o la manera de vivir, que bueno, los japoneses viven pues a tope. Es decir, el trabajo es sobre todo lo más importante en la cultura japonesa, es muy importante el trabajo y eso hace que los niveles de estrés sean brutales. Es decir, bueno, Pablo que está a mi lado lo sabe, el señor ministro lo sabe también, bueno, ellos también lo saben. Japón es un país que es muy bonito, pero es un país muy estresante. Si quieres vivir allí y quieres trabajar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué compensa eso? Compensa la manera de vivir, de cómo se toman las cosas, la manera de alimentarse. En la cultura japonesa es muy importante de cómo te alimentes. Es decir, de hecho los japoneses, yo diría, desde mi punto de vista, trabajan mucho, pero son grandes vividores. O sea, les gusta pasárselo bien. Salen, beben, tienen, pues, como decíamos, vicios, como tenemos todos, pero ellos, en su caso, lo compensan con una dieta muy equilibrada, que es una dieta que realmente no es que cuando hablamos de dietas, es decir, me pongo a hacer esta dieta. No, cuando hablamos de la dieta, es de la dieta de la comida japonesa. Es una dieta muy variada, sobre todo que donde predomina las verduras, el pescado, y sobre todo es que los japoneses en su día a día son capaces de comer pues 20 o 30 tipos diferentes de producto. Nosotros somos más somos más de un tipo de producto o de otro. Entonces, esto hace que pues, el organismo, lo que es el organismo, funcione mejor. Sí, sí. Bueno, hablo alto y ya está, si quieres. Sí. Entonces, sí, bueno. Entonces, al final, como comentaba bien también Sergio, es cosas que nos unen, pues la manera pues, de hacer las cosas o de cocinar. En Japón, por ejemplo, es muy, muy importante todo lo que es aquello que está pues, fermentado, los fermentados. Sabéis que todo lo que es en la cocina, el fermentado, es algo que es muy bueno para nuestro organismo, ¿no? Porque nos aporta una serie de elementos que nos ayudan pues, al tema pues, de impedir enfermedades, y los japoneses son unos expertos en eso. De hecho, la cocina japonesa, una de las características que tiene es todo el producto que tiene, sobre todo lo que sacan del mar, que es lo que les aporta mucho en lo que son en este caso sería su dieta, que es una dieta muy rica y es una dieta que baja en grasas, ¿vale? Que eso también es muy importante. Cualquier persona que haya ido a Japón o que haya estado en Japón, lo habrá experimentado por sí mismo. O sea, vas allí, comes un montón, vuelves aquí y dices, no he engordado, algo pasa. No es porque hayamos andado mucho, porque hayamos hecho mucho ejercicio, sino porque la misma alimentación que tiene pues la cultura gastronómica japonesa es muy baja en grasas. Y también es una alimentación que, gracias a nuestro sistema inmunológico, lo que hace es lo fortalece. Entonces, eso pues ayuda pues, a tener esa longevidad que bueno, ya sabéis que el tema en Japón, pues como en todos los países modernos, pues está existiendo un pequeño problema que es que se está invirtiendo la pirámide y que bueno, que de aquí a unos años, pues Japón dicen que para el 2040 estaremos hablando ya del 40% de la población tendrá más de 65 años. Entonces, eso es un problema, pero a la vez, claro, ese problema, bendito problema, porque quiere decir que lo que comen los japoneses o el estilo de vida que tienen les hace que sean más longevos. Yo no creo que sea nada relacionado con el ADN, ¿vale? De momento no creo que haya un estudio que diga que porque son japoneses viven más o viven menos. Yo, igual que Pablo, cuando nosotros estuvimos viviendo en Japón, es verdad, y lo puedo decir, o sea, cuando yo estoy viviendo en Japón, después de unos años, se nota cuando estás viviendo allí. Se nota que la alimentación hace algo en tu cuerpo. O sea, No, ciertamente, efectivamente, son las dos cocinas, aparte de que sean reconocidas como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Tanto la mediterránea como la japonesa, las dos además están clasificadas por la Organización Mundial, por la OMC y por eso como las más saludables. Sin embargo, es decir, dentro del japonés y su forma de vida, su talante, anunciaba Ulises,
que también tienen sus vicios y que les gusta beber. Y muchos. Y beben mucho. Claro. Para hablar de lo que beben y lo bien que marida y que puede sentar, es decir, le pasamos la palabra a Pablo para que nos haga un pequeño resumen o un posicionamiento de lo que es el mundo de las bebidas japonesas, ¿no? Para mí avanzar. No sé cuántas quieres abordar, pero por supuesto saque, pero tú mismo. Bueno, os habéis dado cuenta que al final el tema de que vivan tanto es por el sake, ¿vale? Entonces, aquí hemos venido un poco a apoyar la causa, ¿vale? No, os cuento un poco, cuando vivía en Japón me gustaba mucho el vino, pero claro, acabé trabajando en un restaurante. Basta con este, vale. Trabajé en un restaurante, no tenía un sueldo muy digno y no me podía permitir esos vinos que en aquella época, estoy hablando de hace casi 30 años, eran caros, vinos españoles y de cualquier tipo. Entonces, como muchos de vosotros, espero que ahora ya cada vez menos, me topé con el sake y dije, uy, esta bebida es lo último que voy a probar en Japón, pero la ventaja que tenía es que a mí la cerveza nunca me ha gustado. Entonces, lo fácil hubiera sido irme a por la cerveza y nada, y allí tranquilizarme en esos momentos de estrés que sufríamos de vez en cuando. Y encontré el sake de casualidad. Es decir, fui a un bar y justo me pusieron uno de esos sakes que no se olvidan. Me hubiese pasado de otra manera y me hubiesen puesto de los típicos sakes que también muchos de vosotros habéis probado y habréis dicho, el sake no lo pruebo más porque me han dado esa cosa y no quiero ni saber lo que es. Pues yo tuve la suerte que me pusieron un buen sake y me enamoré de esa bebida y luego entonces estudié un poco, profundicé y en un momento dado, en esas noches de Tokio de las que hablaba Ulises, que después de un gran día de trabajo con los presidentes de algunas bodegas, pues nos fuimos a un izakaya a tomar sake alegremente y claro, acabamos la noche en que yo ya casi no me acordaba y les había dicho en un momento dado que yo iba a importar sake en España y estoy hablando de hace unos 17, 18 años. Imaginaros cuando a la mañana siguiente me contactaron y me dijeron, oye, tenemos que hablar, hacemos una reunión esta tarde, vendrá el presidente de esta bodega, de la otra, y yo allí haciendo un business plan de tirar por casa, pensando un poco la logística, luego cómo era la situación en España, y claro, en España lo obvio era vender en restaurantes japoneses. Allí me topé con el tema de, oye, que en España los restaurantes japoneses funcionaban con vino de rueda y con cerveza. Entonces dije, entonces luego intenté ir a por los gastronómicos y gracias a Dios poco a poco fuimos escalando y ahora vivimos un momento dulce. También es muy importante, y aquí me gustaría daros unas pequeñas nociones de lo que es el sake, el tema de la formación. Es fundamental y hemos viajado por toda España porque una vez que la gente le da o nos da la oportunidad de entrar con el sake, pues obviamente quiere conocerlo. Y el sake es una bebida, como hemos dicho, muy versátil, que puede funcionar con cualquier tipo de cocina. Aquí en Valencia tiene mucho sentido y mi sueño sería que todos los restaurantes de paella tuvieran arroz porque sería arroz sólido con arroz líquido y sería una conjunción perfecta, además de que funciona. Pero os diría que el sake lo clasificamos con unas palabras que no tienen traducción o que no tienen sentido y que aparecen en las etiquetas de sake. Una es la palabra junmai, ¿vale? Cuando un sake tiene la palabra junmai significa que es un sake que se ha hecho solamente con arroz, con agua, con levadura y la inoculación del hongo koji. Cuando no tiene esa palabra significa que se hace igual, pero se añade alcohol. Y ese alcohol no se añade para que sea más alcohólico, como mucha gente piensa, sino para que tenga más sabor. Porque los sakes, al prensarlos, que se extrae la parte líquida de la sólida, en una fermentación en la que involucramos a este arroz que hemos dicho, más agua, más levadura, más el hongo koji. Entonces hay un prensado y en ese prensado se riega con alcohol los sakes que llevan ese alcohol añadido para extraer
partículas aromáticas. Entonces, la primera distinción es palabra junmai o omisión de la palabra junmai, que si no tiene la palabra junmai significa que lleva alcohol añadido. Y luego estaría la clasificación que va en función del pulido del grano de arroz. El arroz, cuando se recolecta, los productores, normalmente es muy raro que un productor a la par que el mundo del vino tenga sus arrozales alrededor de la bodega, es algo bastante raro, y compran el arroz y a veces a miles de kilómetros de distancia de donde se produce el sake. Entonces el tema del terruño, del terroir, se pierde un poco. Entonces compran ese arroz sin pulir y tienen unas máquinas que pulen el arroz de tal manera que se va friccionando la capa externa y nos vamos quedando con un porcentaje. Es decir, un grano de arroz sin pulir sería 100% y a medida que le quitamos capa externa nos vamos quedando con un porcentaje. Entonces, si el porcentaje es un pulido de más de la mitad o de la mitad o más, es decir, un 50%, un 45%, un 23% o un 0,01%, que ahora hay una bodega que llega a estas barbaridades, sin sentido, entre paréntesis mías. No sé cómo eso puede. Además no tiene mucho sentido porque se dice al midofuro. De los saques que se pulen bastante son los saques aromáticos y tienen una palabra, que esta palabra, en el caso de 50 o hasta ese 0% serían Daiginjo. En cambio, si van del 60% al 50% serían Ginjo. Y luego nos quedamos en una fase intermedia que sería Tokubetsu, y allí también hay Tokubetsu Junmai o solo Tokubetsu, o la frontera entre los saques aromáticos y los que vienen luego, que serían, de un lado, los Junmai sin nada más, es decir, saques Junmai, que estos tienen un pulido que va del 60% hasta el 99%, es decir, que se pulen menos, y por otro lado los que llevan alcohol añadido, que se llaman Honjoso, y esos tienen que estar en una franja entre el 60 y el 70%. Estos dos serían los saques más rústicos. Entonces, ¿de qué sirven estas palabras? Pues ayudan mucho a entender qué tipo de sake nos interesa. Yo siempre digo que los sakes aromáticos, los que tienen la palabra ginjo o daiginjo, suelen ser los sakes que enamoran al principio, que gustan a la gente que no conoce el sake porque suelen ser muy elegantes, muy aromáticos, tienen estas notas de lichi. Y por otro lado nos encontramos los sakes rústicos, que serían a lo mejor estos Junmai o Honjoso, que son sakes que a priori nos resultan, pues eso, un poco más difíciles, pero que comiendo es donde hacen su función y funcionan muy bien porque tienen mayor acidez, tienen un poco más de agarre y en el tema de los maridajes es fantástico. Para no enrollarme mucho más, os diría que cuando probéis un sake, averiguad qué tipo de sake es y si no os ha gustado, daros la enhorabuena porque vais a encontrar otro que os va a gustar más, porque hay una infinidad, un abanico muy amplio de sakes. Entonces, darle la oportunidad al sake porque funciona muy bien con cualquier tipo de comida, como hemos dicho. Por ejemplo, es decir, no hay mucho hábito, pero a mí personalmente sí me gusta maridar con sake verduras, por ejemplo, nuestras alcachofas, Claro. las verdes, etcétera. Claro. ¿Qué sake dirías para que alguien, para que pruebe, qué sake le recomendarías? No vamos a hablar de una marca, pero sí Sí. de No, qué no, tipo de como- sake recomendarías para tomar con un plato de guisantes o con un plato de... En un artículo hablando pues, con un periodista, al final el titular era El arma secreta del sommelier, el sake, el arma secreta del sommelier. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos encontrábamos que muchos platos son difíciles de maridar con vino. Pues huevos, espárragos, alcachofas. Entonces cuando fuimos a verles y tal, les dábamos unos tipos de sake y enseguida decía, pues mira, con esto que siempre ponemos o un amontillado o un vino de Jerez, vamos a probar con sake y la verdad que funcionaba muy bien. Y creo que eso es lo que está haciendo pues que los sakes estos que os he dicho más rústicos, con un pulido no tan agresivo, sino que tienen más grasas, lípidos, mayor acidez, son los que suelen funcionar con estos platos más complicados. Pero luego con carnes, luego tenemos, no olvidemos los sakes envejecidos, que esos también con guisos, con quesos y, repito, aquí
con Valencia tenemos que hacer paella con sake. La hemos probado algunos. La hemos probado algunos. Hideki, Sí, a ver, tú en tu restaurante le Sí. das una prioridad cuando uno entra, llama la atención que siempre tienes el fuego, la Mm. brasa, ¿no? Porque hemos hablado de sushis, sí. que has ido hacia el sushi, pero no nos has hablado nada de esto. A mí me gustaría que explicaras brevemente, ¿no? Los 5 llamados, ¿no? Los 5 tipos de cocinar que existen en Japón. Cinco. Sí, vapor, cocción. De técnica de cocción. Pero, a ver, yo creo que no solo Japón, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de cocina Bueno, es diferente. pero Bueno, en Japón, por favor, vapor. en la cocina tradicional, Bueno. además siempre tenéis que acompañar como 3 diferentes, lo que no ocurre en otras cocinas. Pero ¿no? bueno, sí, pero Japón, bueno, a ver, creo que en Japón lo único que diferente es que existe en comer crudo, ¿no? Sí, O sea, directo, ¿no? O sea, crudo. crudo. Pero ¿por qué tú le das tanta importancia al fuego en tu casa? Bueno, cocción, ¿no? Pero ¿por qué? ¿En mi casas o en Sí, general? o sea, yo entro en casa de Yoshi y sé que lo trabaja, pero lo tiene en un lado menos preferencial que tú. Bueno, si por ejemplo en mi casa se hace cocción, creo que, bueno, hoy en día se suena mucho el nombre de, bueno, yo creo que empezó a poner el nombre de tataki, o sea, asado, ¿no? Poco ha hecho, es una cocción, no existía en España. Bueno, porque empecé como, o puede decir de otra manera, se llama abrir, ¿vale? Pasar un poco hecha y porque muchos clientes que vienen, no quiero comer cruda. Bueno, señora, tranquila, yo voy a cocinar. Pam, fuego y poco hecho. Cuando escuchado, está hecho, prácticamente dentro está cruda. Pero, claro, pero es que gente se suena el nombre cruda o está hecha. Pero es marcado fuera ligeramente, pero cruda. Entonces llamamos tataki. Hoy en día creo que en muchas casas por aquí, ¿no? Tataki de atún, tataki de no sé qué. O no, eso es lo que yo he dicho hace 20 y pico años y usan. Y para vosotros, de los clientes que entran, ¿no? Siendo como sois japoneses, Sí, pues restaurante, ¿no? sí. Aparte de por origen, Purt, ¿cuánta gente os demanda sake y cuánta gente os demanda vino? Uh, a ver, españoles. Españoles, últimamente, gente empieza a probar ya, casi todos los clientes que vienen quieren probar sake. Y luego a una jarita, una chupito, y luego entrando a vinos. Pero también hay gente que empezar bueno, 20% de clientes piden sake, general. 80 vino y borracha y ¿Y por qué no valoráis, o en general, es decir, el restaurante japonés no suele tener en España un maridaje de sakes? A ver, mi casa hay maridaje, pero no hace maridaje de sake, porque al final, yo creo que ahí entra un poco tema, ¿no? O sea, de verdad que sake está muy buena, a mí me encanta, toda la comida va a ir acompañada con el sake, o sea, toda la comida, ¿eh? Pero yo creo que es una costumbre, yo creo que gente está de, ¿cuál es más agradable? ¿No? Poco hablamos tontería, ¿eh? Mi casa quita zapato, porque mi casa normalmente en Japón hay una escalón, quita zapato, entra a la casa. Es muy común, muy habitual, ¿no? Sin pensar. Claro, a veces viene a mi casa mi amigos español, ¿no? Entra el zapato, ¿no? No pasa nada, puede entrar, porque aquí es muy normal, gente entra a casa con zapato. Pero, claro, eso es sin pensar, como muy natural, ¿no? Quizá gente de aquí también tomar vino ya está como muy natural, ¿no? Ninguna obligación, ¿no? Cambio, sake, hoy vamos a hacer sake, ya empezando forzando. Entonces, al final, gente, ¿no? Le ha gustado, pero no está acostumbrado. Cuesta mucho de acostumbrar o natural. No sé, por eso sí, yo creo que en general tomar sake de casa, mi casa de cliente, faltan de acostumbrar y cuando neutralizar. O sea, quiere decir, mi hijos, bueno, mi mujer es japonesa, ¿no? Pero nacido aquí. ¿Y dónde quiere vivir mejor? Dice aquí. ¿Y por qué? Está muy cómodo, porque es muy natural. Aunque sean japoneses, ¿eh? Quiere decir, ¿dónde viene, no? O sea, al final somos japoneses, él también es japonés, o sea que no estoy a favor de Japón, pero verdad que empieza a comer una comida japonesa, da igual, comida española también, si hay sake muy buena, ¿eh? ¡Guau! Y en tu caso, Yoshi, Bueno, yo vivo solo vino.
Yo sé. Ya lo Tú- ya sabes. muy de saque. Sí, ¿Cuánta gente pedimos? Saque? pues últimamente pues 15% por ahí. Antes nada, antes cero. Antes Claro. 0,01%, solo Sergio. Antes nada. Ese tú triste como chupido, ¿no? ¿No? Y Pablo, ¿no crees que aquí falla algo? Es decir, porque la gente, si queremos culturizar el saque, que al final es una bebida muy sana y que es complementaria para más cosas, es decir, si no hay un maridaje dentro de unos restaurantes, de los mejores restaurantes japoneses que hay más, algo no cuadra aquí, ¿no? Sí, Porque a ver. ¿cómo aprendemos de verdad? Pero yo en este sentido, yo estoy más contento que un restaurante quizás español o gastronómico, digamos que fomente más el sake que ellos, en el sentido de que el sushi, obviamente todo el mundo sabe que funciona bien con sake, pero con vino, para mí es muy complicado. Es decir, elegir vinos y sobre todo vinos tintos con sushi, que es mucho más complicado. Pero si encuentras un vino tinto ligero, con buena acidez, etcétera, etcétera, es fantástico. Entonces yo creo que es eso. Y segundo de todo, lo más básico es que la gente que va a estos restaurantes conoce muy bien los vinos. Con una carta de vinos se siente cómodo, entiende lo que quiere. En cambio, con una carta de sake, por mucho que esté todo bien explicado, se quedan igual. Entonces yo creo que ese es el gran problema. Allí, en la función del sommelier es el pasaporte. Claro, por eso lo decía que la única forma al final de culturizar de verdad es si conseguimos que haya un maridaje de esas. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú qué opinas, Ulises? A ver, Que estoy loco. no, a ver, es que tú siempre vas como 2 pasos por delante. A ver, yo creo que eso sería lo ideal. Al final se daría eso. Pero, claro, eso sería ya por decir ya la guinda del pastel. Pero yo creo que es que todavía queda mucho recorrido. Entonces, para llegar ahí, yo creo que es lo que hablaba Pablo, que yo creo que es súper importante. No tenemos que encajonar el sake solo en restaurante japonés, porque realmente el sake es una bebida alcohólica que marida muy bien con la comida. Pues lo ha explicado bien Pablo. Entonces yo siempre intento explicar a la gente de que el mejor acompañante para lo que están comiendo es un sake, que le va a ayudar mucho. Es más neutral, no se apodera de los sabores, o sea, deja como, hace más partícipe a la comida, le da un papel más importante a la comida. Entonces yo al final creo que el sake tiene que ser parte, como igual que en Japón ahora, lo que comentaba es, mucha gente ya está yendo, tú te vas a un sushi bar y ya no, la gente no quiere decir que solo pida sake, no, es que ya tienen una buena selección de cartas de vinos. Tienen buenos vinos y hay que jugar con eso, saber maridar esos vinos con el sushi. Pasa lo mismo con el sake. Si conseguimos que el sake la gente pueda meterlo dentro de lo que es nuestra, por ejemplo, en este caso, nuestra cocina tradicional, perfecto. Pero antes que irnos a hacer un maridaje y tal, con que vaya entrando poquito a poquito, ya está, sería fenomenal. Eso sería ya un gran paso. Bueno, yo desafío a los que tenéis japoneses a que los invitéis a hacer un maridaje de saques a Pero- quienes queramos Pero bueno, para que comparemos todos los saques que nos ha dicho Pablo. pero bueno, por ejemplo, Luego te doy una sushi, comisión. normalmente sushi de arroz, ¿no? Sushi, arroz con sake, ¿no? Pero paella también igual, arroz, ¿no? Entonces, seguramente con sake, combinación súper bien. Doy fe, Sí, 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 Doy sí. fe. Porque sake hecho de arroz. Sí, claro, Ahí. claro. Oye, por horario vamos a tener que empezar a ir clausurando, ¿no? Porque si no luego me riñen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Javier. Estoy pensando que en el tema del whisky japonés sí que habéis desarrollado una marca importante que algún día la demanda bestia, ya no restaurante japonés, sino ya restaurante cogido o cualquier pub, cualquier discoteca que sea premium. Sí que se ha desarrollado los whiskies japoneses. Sin embargo, en el sake no se ha conseguido. A ver, perdón. Yo contesto mi parte. Don Juan Miña está contigo. El tema del whisky son Conocedor de whisky. 2 o 3 marcas.
Pero sí, pero son 2 o 3 marcas en el sentido de que, obviamente, cuando vi el boom del whisky enseguida y he visto muchas bodegas de whisky, pero claro, no son esas marcas. Entonces se ha concentrado en esas 2, 3 marcas y whisky hay el que quieras, pero han ganado concursos y tal. En el mundo del sake hay 2 o 3 marcas que también acaparan mucho y una de ellas es la que hablábamos, que visitasteis, Dasai, que ahora está por todo. Pero quizás yo creo que el tema del sake debería ser un poco en conjunto y el tema del whisky, desgraciadamente, no funciona de esta manera. Se han concentrado en esas marcas, quizás por eso. Sí, otra pregunta. Nosotros tenemos tantas discusiones en Maestra sobre las variedades de arroz. Vosotros cuando llegasteis a España, diceis las variedades de arroz que hay aquí, ¿cambiasteis, probasteis variedades para hacer vuestros platos o utilizáis una en concreto? Yo, vale, por ejemplo, es que es tema de arroz, claro, es que en el mundo existe 2 tipos de arroz. Arroz japónica, arroz indianas. ¿Y tiene gluten o no tiene gluten? ¿No? Glutinoso o no glutinoso. O sea, único que arroz japónica existe, tiene glutinoso, por eso puede ser como una masa, como mochi, ¿no? Como un chicloso, ¿no? O sea, chico, ¿no? Pegajoso, ¿no? Pegajoso. Pegajoso, ¿no? Eso es lo que puedes hacer sushi, puede ser una bolita de arroz. Cambio, arroz indiano, que aunque cocina y trabaja, nunca se pega. O sea, por eso se funciona más de paella, ¿no? Entonces, al final, sí que sí, yo he probado de arroz aquí, pero le cuesta mucho de hacer y un par de horas suelta, o sea, y también trabajo de manera diferente, ¿no? O sea, por eso sí, aquí cuál mejor, no lo sé, pero al final tiene que ser sushi, arroz de sushi y paella de... A ver, puede probar, oye, en mi casa comemos cuando hace arroz de paella, hacemos arroz japónica, es diferente, un par de horas, se han pegado y como... No sé, no suelta, ¿sabes? Cada vez toda la baja, se engancha, es una masa al final, ¿sabes? Bueno, no sé, yo sí, no sé. No, es que en paella de arroz de aquí, y porque para mí, para sushi, un poco seca. Pero para paella es que necesitan secarlo, se chupa mucho, ¿no? Pero es que de arroz de sushi es que diferente. Arroz de sushi tiene que ser más jugoso, tiene que ser más agua. Entonces, un poco complicado. Cuando se ha hecho, cocción después y un poquito más pastoso, ¿sabes? Tenéis que entender que es muy importante que en Japón el sustituto del pan es el arroz. Entonces, ¿qué significa esto? Que el micro. ¿Qué significa? Que los japoneses le dan mucha importancia tanto a la textura como al sabor. Es decir, cuando hablo de sabor, no quiere decir que el arroz venga con sabor, sino el arroz ya tiene un sabor que no le voy a añadir. Es decir, que ya tiene ese sabor. Antes hablaba el señor ministro, platos que le gustaban mucho, sopa de miso, bol de arroz. Pero eso quiere decir que la calidad del arroz es en la textura y en el sabor del arroz, pero no es un sabor que le añadimos, como se puede añadir, por ejemplo, añadimos nosotros con la paella, que es lo que comentaba Yoshi Hideki, es un arroz que no chupa sabor, sino ya el mismo arroz tiene ya un sabor característico. O sea, tienes lo que nos pasa, o ellos lo saben, que son japoneses y nos pasa a nosotros. Tienes que vivir en Japón y haber vivido mucho tiempo para darte cuenta que realmente sabe. Porque irte a Japón, coger un bol y decir, esto está bueno, dice, pero si no tiene nada, solo es arroz, pero ya en sí tiene sabor. Por eso es muy importante para ellos el arroz tipo japonés y de la manera como se cocina. Efectivamente, nuestro arroz es un absorbente de sabores, mientras que el de ellos no lo podríamos definir igual, ¿no? Sino que es un arroz con un carácter propio, igual que lo que es el alma, por eso nuestro arroz es muy complicado para poder hacer un sake, ¿no? O sea, a diferencia de que nos tenemos que ir a japónicas para sacar un buen sake, no aguantaría el pulido y ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Pues si os parece, como vamos ya de horario, cierra el señor ministro el acto. De nuevo agradecerle y despedirle el que haya venido, se haya desplazado a vernos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, ha sido una conversación estupenda, interesante y bueno, mucho más interesante que yo esperaba.
y me alegro mucho de que pues este evento se transmite a través de YouTube, porque eso significa que esta conversación ha dado a conocer a mucha más gente sobre la gastronomía japonesa y un intercambio de cultura y gastronomía en Japón. Bueno, muchas gracias. Ya.